bienvenidos al Santoral Testimonios de Fe y Vida. Mi nombre es María Durán y estoy una vez más este viernes compartiendo con ustedes este espacio en donde les platico acerca de la vida de algunos de los santos que tuvimos durante la semana, y uno de ellos, de los que vamos a hablar, es la devoción a Nuestra Señora de las Nieves, San Cayetano de Thiene, Santo Domingo de Guzmán y Santa Edith Stein. Voy a comenzar con la que celebramos, que celebramos este 5 de agosto, que fue la devoción a Nuestra Señora de las Nieves, protectora de Roma o auxilio del pueblo romano. Todo se remonta al siglo IV después de Cristo, en Roma. Una pareja, un matrimonio que había sido bendecido con abundancia de bienes y también pues una fe fuerte, no tenían la gracia de poder tener un hijo o no haber dado a luz a algún pequeño. Este hecho les causaba mucha tristeza, pero todos se lo entregaban a Dios y rezaban constantemente para poder pues que Dios les concediera la gracia de tener un hijo. Pero no hubo respuesta alguna, aparentemente, porque pues Dios tenía otro plan para este matrimonio. Entonces, sin estar reclamando ni mucho menos, aceptaron lo que Dios les había ofrecido, que era un matrimonio entre ellos dos, estable, bueno, y llega el momento en el que pues están envejeciendo y los bienes pues tienen que ser heredados, y pues al no tener pues hijos no sabían qué hacer con el dinero. Así que una noche del 4 de agosto se le apareció la Virgen, se le apareció a este matrimonio la Virgen diciéndoles que construyeran una basílica en el monte Esquilino, una de las 7 colinas de Roma, y que ella les señalaría el lugar donde quería que hicieran esta basílica. También se le apareció la Virgen al Papa Liberio con el mismo mensaje, pero el 5 de agosto. El sol brillaba, era pleno verano, pero en la colina donde se tenía que hacer la basílica, o sea, en el monte Esquilino, empezó a nevar. La ciudad se quedó sorprendida ante el hecho de que al ser verano y en la colina estaba nevando, quedaron sorprendidos, pero este matrimonio sabía que esa era la señal que la Virgen les había dicho para que en ese lugar hicieran la basílica. Y el Papa Liberio, al constatar la prueba que también la Virgen le había dado, pues no se opuso a que hicieran la basílica. La nieve cubrió exactamente el espacio que debería de ser utilizado para la basílica y desapareció una vez señalado el lugar. Pronto se construyó lo que hoy se conoce como la Basílica de Santa María la Mayor. Posteriormente, el Papa Liberio estaba buscando una imagen que se pudiera poner en esta basílica, y entonces fue cuando se hizo la famosa Madonna o Nuestra Señora y el Niño, la cual, según la tradición, se dice que fue pintada por San Lucas sobre una gruesa tabla de cedro de casi 5 pies de alto y 3 1/4 de ancho. El pueblo romano tiene un gran fervor ante esta advocación, porque en un momento de dificultades en los que el pueblo romano estaba invadido por algunas enfermedades, en este caso pestes, pues ellos se pusieron en oración y le pedían a la Virgen que pues ayudara a que ya no hubiera este tipo de enfermedades y pues salvara al pueblo romano de esta calamidad. Así que
la imagen era llevada en procesión solemnemente con gran devoción y pues grandes milagros surgieron. El pontificiado de San Gregorio el Grande es la peste que les comentaba que logró, o la Virgen con su intercesión ante Dios, logró que pues se eliminara esta peste y pues el pueblo romano quedara limpio de esta enfermedad. Pero también realizaron penitencia desde Santa María la Migliori hasta la Basílica de la Virgen o Nuestra Señora de las Nieves. Cuando están a punto de llegar durante esta peregrinación a la basílica, se empezaron a escuchar cantos de ángeles en el cielo. Entonces, el primero de noviembre, de 1954, el Santo Padre Pío XII colocó una corona de joyas sobre la pintura de Nuestra Señora, que es la que se mandó a hacer con anterioridad para que estuviera en la basílica, y la nombró protectora de Roma, y todo el pueblo gritó ¡Viva la Reina! El Papa entonces nombró a la Virgen Reina del Cielo y de la Tierra y decretó que se celebraría una fiesta especial para honrarla bajo ese título. Nuestra Señora de las Nieves se festeja o le recordamos el 5 de agosto y es una fecha importante dentro de la Basílica de Santa María la Mayor. En el siglo IV, a todo Roma y finalmente Santo Pío V declaró la fiesta de la Iglesia Universal el siglo XVII. Es decir, antes en el pueblo romano o en esta parte de Roma se festejaba como una celebración propia de la Iglesia, pero ya San Pío V la declara fiesta de la Iglesia Universal y pues es lo que ahora seguimos nosotros pues recordando este 5 de agosto. El otro santo del que les voy a platicar ahora es San Cayetano de Tienes. Él es considerado el patrono del pan y del trabajo, sacerdote y fundador de algunas organizaciones sacerdotales y pues bueno, él nace en Nápoles, en la región de Campania. Es conocido por sus obras de caridad, por el promover algunas cofradías y reformar la estructura de la iglesia, porque en ese momento la iglesia, o en el momento en el que él le tocó vivir, la iglesia estaba pasando por un periodo en el que las herejías y la mala formación del católico no era la mejor. Cayetano, el nombre Cayetano, tiene la connotación, el significado de alegre. Y vaya que sí lo fue. Su padre fue el conde de Gaspar de Tiene y su madre María di Porto. Su padre muere joven cuando su padre muere cuando sus hermanos todavía son muy pequeños. Su mamá, en el periodo de la pérdida de su esposo, pues ella se dedicó a darle una buena formación religiosa a sus hijos y también pues un ejemplo a seguir. Cayetano o San Cayetano estudió 4 años en la Universidad de Padua y se distinguió por ser bueno en los estudios de teología y se doctoró tiempo después en Derecho Civil y Canónico, esto alrededor del año 1504. Fue nombrado senador de Venecia, pero ella tenía como plan de vida que quería su vida a Dios. Entonces es cuando decide hacer estudios sacerdotales y se traslada a Roma en 1506. Ahí él tenía como mensajes que Dios le decía que realizara grandes obras.
Poco tiempo después fue nombrado secretario privado del Papa Julio II, el cual su actividad o su ayuda era realizar cartas apostólicas. Eso es algo que a él le gustaba mucho y que pues le ayudaba también a conocer cómo es que la iglesia se estaba dirigiendo, cómo en ese momento la iglesia predicaba y daba a conocer la palabra o el evangelio a los demás. Durante 3 años le ayudó, durante 3 años hizo sus estudios sacerdotales y en 1516, a los 36 años, fue ordenado sacerdote. Su primera misa también la realizó pues a los 36 años. En Roma funda la Cofradía del Amor Divino, que estaba dedicada a los clérigos para promover la gloria de Dios. Tiempo después se dedicó a cuidar los santuarios esparcidos por el monte Soraret, en el que ahí oraba y predicaba, pero al término de este lapso de tiempo decide entrar al oratorio de San Jerónimo, que seguía los principios de la Cofradía del Amor, que era promover la gloria de Dios, pero ahora con laicos pobres, o se integraban a enseñar el evangelio ya también con laicos pobres. Pero algunos lo criticaban, o gente cercana que estaba a él, lo criticaban de cierta forma porque pues él venía de una familia con dinero y el estar dando servicio a pobres o el estar compartiendo con gente que a lo mejor no tenía el mismo nivel o el rango que él anteriormente tenía dentro de la sociedad, pues le consideraban que era indigna esa actividad para él. Así que eso a él no le preocupaba, aunque estaba consciente de que se lo decían, él no le tomaba mayor interés y al contrario, él seguía haciéndolo. Porque a él le preocupaba muchísimo el bien espiritual de los demás y de la congregación. Él solía decir: en el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración. En el hospital le encontramos personalmente. Él funda el oratorio en Verona y se traslada en 1520 a Venecia. Ahí promueve la comunión con frecuencia porque se da cuenta de que pues el pueblo está cayendo en grupos de herejes y considera que la Eucaristía es parte importante para seguir el camino de Dios. Entonces promueve que la comunión sea constante. Escribió: no estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse al banquete celestial con sencillez de niños hambrientos y gozosos, y no llenos de miedo y falsa vergüenza. Eso es algo que él empezaba a observar mucho, que el católico en ese momento seguía la fe por miedo, ya que así se le inculcaba, pero a él no creía que fuera la mejor forma de pues convertir y guiar o dar el evangelio a las demás personas y pues entonces conseguir una conversión. Entonces para él, como ya les mencioné, la Eucaristía era importante y también en esa manera pues seguir la religión con realmente una convicción y no por miedo. Posteriormente lo llamaron, se va a otro pueblo y se une con 3 personas que se llama obispo de Teatro de Giampietro de Carafa y Pablo Gonzighelli,
Ellos tres forman la Ordum Regularum Tetriorum, que es la congregación de los teatinos, que su principal objetivo era la renovación del clero. Eso es algo que les interesaba muchísimo. Y pues de esta forma, pues ellos poco a poco fueron renunciando a sus bienes. En ese entonces San Cayetano renuncia a todos sus bienes y Carafa a sus 2 episcopados de Brindis y de Cienti. Esto quiere decir que empiezan a dejar todos los lujos que pudieran tener al adquirir un cargo, al asumir un cargo dentro de la iglesia, y prefieren vivir con sencillez. En 1527, esta orden ya tenía 12 miembros y estaba pues creciendo poco a poco, pero llega el ejército a la ciudad y entra a saquear pues el lugar, y ellos escapan a Venecia, y llega en 1530 San Cayetano y obtiene el cargo de superior. Pero él seguía trabajando dentro de este puesto o este cargo en la reforma del clero. Recibe una casa donada por el conde de Opidio y rechaza otros terrenos. El conde le mencionaba que por qué no estaba contento, o que si en los napolitanos no eran tan ricos y generosos como los venecianos, porque pues él había, como en buen gesto del pueblo, le había ofrecido pues bienes. Pero lo que respondió San Cayetano fue lo siguiente: tal vez tengáis razón, pero Dios es el mismo, y es el mismo generoso como los venecianos a los que... Tal vez tengáis razón, pero Dios es el mismo en ambas ciudades. Dios está en Nápoles como en Venecia. Entonces pues ya el conde no pudo decir nada más y no le tomó pues a mal que no le recibiera algunos otros bienes que pues le había ofrecido. Fundó con el beato Juan Marioni los Montes de Piedad para liberar de la miseria a los pobres y marginados. Como él tenía el objetivo de que se reestructurara la iglesia y pues de cierta forma la parte de predicar, y pues también pues el no seguir o que el pobre siguiera siendo así de pobre, el hecho de que entonces él pudiera aportar o pudiera crear alguna organización que ayudara al pobre a liberarlo de algunas de sus deudas. También abrió hospicios para ancianos y fundó hospitales. Realmente esa fue parte de su labor y lo que pues lo llevó a la santidad. Cayó enfermo en 1547 en el verano de ese año, y algunos médicos le decían que pues tenía que empezar a dormir un poco mejor, porque él no dormía sobre un colchón, él dormía sobre una tabla de madera. A lo que él respondió: mi Salvador murió en la cruz, déjenme pues morir también sobre un madero. Entonces él acepta seguir pues su enfermedad y vivir su vida en forma austera, y muere en Nápoles a la edad de 77 años el 7 de agosto de 1547. Como les digo, él es patrono del pan y del trabajo. Hay una oración que me gustaría compartirles y es la siguiente: glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos, Padre de providencia, porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades. Acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos. En ese momento, pues nosotros hacemos nuestra petición, o lo que pues en ese momento pues estamos pidiendo dentro de esta oración.
Y posteriormente continuamos con la oración que dice: haz que estas gracias que ahora te pido me ayuden a buscar siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios, que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo, me dará las demás cosas por añadidura. Amén. Esta es una oración que podemos externar a San Cayetano para que por medio de su intercesión ante Dios nuestro Señor, pues tengamos respuesta. El siguiente santo es Santo Domingo de Guzmán. Esta es una historia bastante interesante, una vida de santo bastante interesante. Él es considerado sacerdote y fundador. Ahorita les voy a decir de qué orden fue fundador. Él nace en un momento en el que la iglesia, así como en el tiempo de San Cayetano, en el tiempo de Santo Domingo, los países estaban agitados por creencias de herejía y porque también el pueblo estaba sumido en gran pobreza. Entonces, él se da cuenta de que tiene que evangelizar a los pueblos, empezando desde los más pobres y pues ayudándoles ante sus necesidades. Él crea la orden de predicadores para renovar la iglesia, la manera apostólica de vida, es decir, quiere crear una organización que le ayude a reestructurar la iglesia y la forma de evangelizar. Él nace en Calehuera, en Caleyuega, España, en 1171. Su madre fue Juana de Asa, quien es declarada beata, la cual pues le dio una formación fuerte y de gran valor religioso. A los 14 años, él se fue a vivir con su tío sacerdote en Palencia. En esa casa trabajaba y estudiaba a la vez. Le gustaba muchísimo su parte de pasar el tiempo libre, era leer libros religiosos y hacer caridad. Es decir, él daba lo que tenía en bienes para poder ayudar a los más pobres. Él repartía lo que tenía en su casa y posteriormente empezó a vender también su mobiliario. Y algo pues que a él también le gustaba muchísimo eran sus libros, y como llegó un momento en el que ya no tenía bienes dentro de su casa, empezó entonces a desprenderse de sus libros que tanto apreciaba, porque en ese entonces eran copiados a mano y tenían un valor económico bastante alto y también eran muy difíciles de conseguir. Él decía: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres, mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podía socorrerlos. Entonces eso es algo que a él le movía, y que así tuviera que desprenderse de las cosas más valiosas que él podía tener, con tal de que el pobre dejara de pasar hambre, porque veía que ese pobre realmente era Jesús. Entonces no podía dejar al mismo Jesús, al mismo Dios, a Cristo, pues sufriendo hambre, porque él reflejaba que su hermano era reflejo de Cristo. Como les comentaba, él vivía en un periodo en el que el pueblo estaba convertido en grupos de herejes y las regiones estaban dominadas enteras, o sea, no eran pequeños pueblos o pequeñas comunidades dentro del pueblo, al contrario, ya era el pueblo completo que era hereje. Y esto se debía a que pues los predicadores que iban a los pueblos a contar el evangelio, pues no evangelizaban de la mejor forma, daban el evangelio a través de miedo y pues no convencían con su testimonio, ya que siempre llegaban los predicadores en carruajes elegantes
y con ayudantes y secretarios. Y pues no estaban en el pueblo en alguna casa sencilla, al contrario, se hospedaban en los mejores hoteles. Entonces, el pueblo que vivía en un periodo en el que la pobreza y la herejía era lo que más veían, pues al ver que los predicadores tenían abundancia y aparte no vivían como realmente predicaban en el Evangelio, pues era una parte contraproducente para los demás que no les permitía o no querían o no creían que entonces pues así fuera la religión y pues protestaban. Esto le llamó mucho la atención a Santo Domingo de Guzmán y entonces empezó a crear una estrategia para poder salvar salvar almas de toda la herejía que se estaba dando en ese entonces y se dio cuenta que el pueblo lo que realmente necesitaba era comprensión, ayuda y una evangelización que fuera a través del amor, no del dominio. Entonces, él crea o se une con algunos sacerdotes y crea un grupo de misioneros católicos que estaban empleando, que eran o que estaban dedicados a totalmente poder predicar el Evangelio a través de llevar un estilo de vida sencillo y pues también un testimonio que convenciera a las personas del pueblo. Entonces estos misioneros tenían que ser señales de verdadera religión y acompañar a los pobres. Empezaron a evangelizar con gran éxito y el pueblo entonces empezó a volver a seguir o creer en lo que era el Evangelio, en lo que es el Evangelio. Ellos oraban con paciencia y penitencia y muchas horas dedicadas a instruir al pueblo. Y el Santo Domingo mencionaba: es inútil tratar de convertir a la gente con violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores porque nos ven muy elegantes, vestidos. En cambio, con la humildad sí que se ganan los corazones. Eso es algo que él entonces a los predicadores que iban con sus grandes carruajes y grandes ropas, pues les mencionaba y pues también al pueblo les hacía saber que la parte de evangelizar es con amor y con mucha oración. Santo Domingo llevaba ya 10 años predicando en el sur de Francia, convirtiendo herejes y enferveciendo la religión católica. Aunque también todavía se presentaban pues grupos protestantes con los que él tuvo que lidiar y que convenció o que no les hacía caso, de cierta forma no accedía a sus pues malos tratos o contestaciones negativas. Al contrario, él se mantenía en una oración y de una forma muy respetuosa. Así que él, ya con estos misioneros que empiezan a predicar el Evangelio de una manera distinta a la que se venía haciendo, consideran que es momento de crear una comunidad religiosa. Así que le presentan la propuesta al pontífice Innocencio III, el cual pues a primera instancia no le fue de pues no le parecía muy buena idea, pero tuvo un sueño en el que se le reveló que el edificio de la iglesia estaba ladeándose y con peligro de venirse abajo, cuando de pronto llegaban 2 hombres, que serían Santo Domingo y San Francisco,
y le ponían el hombro y lo volvían a levantar. Entonces, el pontífice Inocencio III consideró que la propuesta que le había hecho Santo Domingo entonces era necesaria y correcta en ese momento. Entonces, Santo Domingo, por otra parte, ve en sus sueños que Dios pues estaba muy enojado y que enviaría castigos sobre el mundo. Pero en eso la Virgen Santísima le señalaba a dos hombres que con sus obras iban a interceder ante Dios y lo calmarían. Uno de ellos, pues evidentemente, sería Santo Domingo, y el otro era un desconocido que para él nunca lo había visto, pero que llegaba vestido casi como un pordiosero. Al día siguiente, estando orando en el templo, vio llegar al que vestía como mendigo, y él era nada más y nada menos que en San Francisco de Asís. Entonces, él dijo: los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Santo Domingo se le acerca a San Francisco y le comenta esto, y entonces es ahí cuando se crea la orden de padres dominicos. Y se tiene por entendido que en la celebración de los padres dominicos, ellos van a los conventos franciscanos y celebran ambos esta fiesta, pues como en símbolo de que Santo Domingo y San Francisco se unieron para crear estas dos órdenes que pues le darían refuerzo a la Iglesia Católica y que fortalecerían pues la Iglesia como tal. Iniciaron con 16 compañeros y pronto adquirió gran aceptación y convencimiento del pueblo, y ya eran después bastantes personas. Adquirió también gran reconocimiento en algunas universidades, especialmente en París y en la de Bolonia. Ellos tenían como objetivo primero contemplar y después enseñar, es decir, dedicar su tiempo a la oración, al aprender la palabra, a estudiar las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia, y posteriormente poder ir a darlas y predicarlas. Predicar siempre y en todas partes, es decir, siempre llevar el Evangelio a todos lados. Y bueno, no a todos lados, sino que ir a todos los lugares y poder dar la enseñanza y el Evangelio como tal para una conversión pues de las personas y salvación de las almas. A Santo Domingo la experiencia le dio que las almas se ganaban con caridad. Eso es algo que también él consideraba que movía o que le convencía. La misión de los dominicos, entonces, en resumidas cuentas, es predicar para llevar almas a Cristo. Hubo otro momento en el que, en el estado de Fanxiu, una noche en el que Santo Domingo oraba, la Virgen se le revela y le menciona que el rosario es un arma poderosa para ganar almas. Entonces, él empezó a rezar fervorosamente el rosario y pues también a promover que las personas lo rezaran. Él vivía un ritmo de vida bastante entregado a Dios, pues cada año hacía varias cuaresmas, es decir, pasaba 40 días en ayuno de pan y agua. Dormía sobre tablas duras, caminaba descalzo y no se colocaba nada en la cabeza para cubrirse del sol o de la lluvia. Todo este dolor o pues inconvenientes que podía pasar durante su día se los entregaba a Dios. También tenía algunas enfermedades y también se las ofrecía a Dios. Se la pasaba rezando en el templo y pues predicando. También se le conocía como el hombre de la alegría y del buen humor, y algunos compañeros que estaban cercanos a él decían: de día nadie más
comunicativo y alegre, y de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras rezando y pues dedicando pues un gran espacio al meditar la palabra y pues a orar. El 6 de agosto de 1221, mientras rezaba las oraciones por los agonizantes, él decía: que todos los ángeles y santos salgan a recibirte. Dijo: qué hermoso, y entonces fue que expiró. El 13 años después de su muerte, el sumo pontífice Gregorio IX lo declaró santo. Y una frase que me gusta mucho y que pues a lo mejor a ustedes también les puede interesar y se pueden quedar con ella es: hay silencios que hieren, pero hay palabras que curan. Y es algo que en estos momentos pues sabemos que las palabras tienen mucha importancia, tanto para hacer crecer a una persona como para destruirla. Entonces, también la conducta de las personas puede ser un factor de ayuda o un factor que a la persona pues no le sea de algo útil. Entonces queda muy bien la frase que él mencionaba de: hay silencios que hieren, pero hay palabras que curan, y mucho más si esas palabras son de Dios. Ya para terminar, les voy a platicar rápidamente de Santa Edith de Stein, que pues hoy recordamos y pues podemos celebrar o recordar su muerte. Santa Edith de Stein nace en Breslau, Alemania, lo que hoy conocemos como Wrocław, Polonia. El 12 de octubre de 1891 fue la última hija de 11 hermanos, de una familia judía devota. Y algo interesante de ahí es que pues ella muere mártir en una cámara de gas en Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Y todo esto porque les voy a contar bien cómo fue. Ella era una estudiante bastante brillante de la Universidad de Breslau en 1911. Posteriormente siguió sus estudios en la Universidad de Göttingen y ahí fue pues asistente personal del fenomenología de Edmund Husserl. Él la escogió como su asistente de cátedra en la Universidad de Freiburg. Eso quiere decir que Santa Edith Stein era pues una persona brillante y bastante inteligente en cuestión a esa rama educativa, y pues un estudiado pues la había elegido como su asistente. Algunos de sus amigos, porque a ella le tocó vivir pues en la Primera Guerra Mundial o en pedazo de la Primera Guerra Mundial, y varios conocidos que la rodeaban se iban a la guerra pues para ayudar, hombres pues en el ejército y mujeres a ayudar en enfermería. Así que ella decide pues ir como voluntaria junto con otras estudiantes mujeres para trabajar en hospitales militares. Y así es como obtiene el trabajo en hospitales de enfermedades infecciosas y cuidó caritativamente del ejército austriaco. Tiempo después regresa y decide empezar sus estudios en filosofía, y algunos testimonios católicos le empezaron a convencer de que era momento de dejar su parte ateísta, y uno de esos ejemplos fue Santa Teresa de Jesús, que la terminaron por convencer y convertirse a la religión católica. Y el 1 de enero de 1922
recibe el bautismo católico. Ahí se decide dejar sus estudios en la universidad y empezar a trabajar como profesora de alemán en el Colegio de las Hermanas Dominicas en Speyer. Ahí se le conoce como una persona benevolente y servicial, y posteriormente empieza a seguir sus estudios en filosofía y asume el compromiso de dar conferencias que la llevaban a Heidelberg, Zúrich, Salzburg y otras ciudades. Ahí le gusta escribir muchísimo y pasa un tiempo ya en vida religiosa, pero como en ese momento las cosas se empezaron a dificultar con el ejército y la persecución de los judíos, ella dedicaba su oración y seguía haciendo algunos escritos donde trataba de dar la concepción de la mujer en la sociedad, pero llevando siempre una fe o una creencia religiosa. Y no aceptaba muchísimo el feminismo. Ella consideraba que era una parte más importante el ser un elemento en la sociedad que aporte de manera religiosa y no de forma, pues a lo mejor un tanto violenta, como en ese momento se empezaba a dar. Y como ella había sido o se había convertido al catolicismo, entonces tenía la protección de la iglesia. Pero en ese entonces la iglesia hace un comunicado en el que menciona que no está de acuerdo cómo está procediendo el ejército contra los judíos, y entonces el ejército o el gobierno toma represalias y menciona que entonces a partir de tal fecha se irán a recoger a todas las iglesias a los judíos que se hayan convertido al catolicismo. Entonces entre ellos, sin menor duda, pues estaba Santa Edith y su hermana Rosa. Así que la iglesia, al saber que iban a ir por Santa Edith, empezaron un proceso para tramitarle una visa que la llevara a Suiza a ella y a su hermana. Pero lamentablemente solo le otorgan la visa a Santa Edith, y a su hermana pues no le pueden otorgar el pase o el pasaporte. Y entonces empieza una decisión importante en la que Santa Edith decide quedarse y no emigrar a Suiza y dejar sola a su hermana. Ella, sin menor problema, se dedica a seguir escribiendo y orando y estando dando un testimonio pues de fe, y escribe una de sus obras más importantes, La ciencia de la cruz. En ese momento, tiempo después, llegan por ella y su hermana, y sin menor reproche acepta ir y le dice a su hermana: ven, Rosa, vamos a ir por nuestra gente. Llega, está en los campos de concentración, en los que es un aliciente para todas las personas que estaban en ese entorno, y pues les daba un poco de paz y pues les predicaba lo más que podía, siempre con mucho amor y sin reclamo alguno. En 1950 la Gaceta holandesa publicó la lista oficial con los nombres de los judíos que fueron deportados a Holanda el 7 de agosto de 1942 y los cuales ya habían sido llevados a la cámara de gas, y por lo que el número 44070, Edith Teresa Heingum Stein, nacida en Breslau el 12 de octubre de 1981, ha muerto el 9 de agosto de 1942. Y ya. Espero que les haya gustado mucho. Esto fue el Santoral, Testimonios de Fe y Vida. Nos vemos el próximo viernes. Y recuerden, sonrían, sean felices, que para eso Dios nos dio la vida. Bye.